Muy buenas Latam, les habla Facundo Molina de MolFX, creador de Traders. Para aquellos que no me conocen o es su primera vez en este espacio, me inicié en el trading en el año 2001, luego de estudios, tomar cursos, acceder a tutores de diferentes lados, ver webinarios. En el año 2003 comencé con mi cuenta real y desde aquel año hasta la actualidad no solamente me mantengo en el trading de mercado, sino también a partir del año 2005 y junto con la creación de MolFX he empezado a viajar y compartir mis conocimientos, desarrollando informes, análisis, brindando webinarios, también desarrollando seminarios, cursos en forma presencial, como también a distancia. He viajado por Colombia, he viajado por Chile, he viajado por México, he viajado por Uruguay, desde ya por varias ciudades de la República Argentina también. Y hoy nos encontramos en una nueva sesión donde vamos a compartir una estrategia de trading simple, sencilla, que es ni más ni menos a partir de la detección de zonas de equilibrio. Así que mientras les voy dando la bienvenida, me encantaría que a aquellas personas que sobre todo es su primera vez en el día de hoy me vayan compartiendo sus conocimientos, aquellas personas que están con cuentas demo, si son tan amables de poner la palabra demo, los que están con cuenta real, la palabra real, y aquellos que llevan más de un año con operatoria en cuenta real, si es posible me pueden poner pro. Entonces, de alguna manera conozco cuál es la profundidad de conocimiento de la audiencia y trato de equilibrar información para que todos ¿sí? se lleven más o menos algún concepto o algún término que sea de utilidad para ustedes. Aquellos que me fueron respondiendo les voy agradeciendo. A los que no saben, directamente en la opción de preguntas y respuestas pueden dejarme sus comentarios y a mí me llegan y los voy leyendo. Así que demo, los que tienen cuenta demo real, los que ya abrieron su cuenta real y los que llevan más de un año en cuenta real, directamente la palabra pro. Bueno, una audiencia bastante diversa en el día de hoy, así que es más que bueno. Y espero que tanto los que están un poco más avanzados como aquellos que comienzan recién y están un poco más novicios, por decirlo de alguna manera, trataré de brindar conocimientos o conceptos para todos. Les voy consultando a aquellos un poco más avanzados si conocen a qué se llama zona de equilibrio y sobre todo cuál es la utilidad de la zona de equilibrio en el mundo del trading. Bien, perfecto. Muchísima gente que me está escribiendo, desde ya más que agradecido para tener una noción, por lo menos a grosso modo, de los grados de conocimiento. ¿Quién me puede definir qué es una zona de equilibrio y si la conocen, cuál es su utilidad en el trading? Bien, acá me dice Fabio, ¿son las mismas zonas de oferta o demanda? Vas a tener que esperar un ratito, Fabio, porque las voy a responder, pero estaba esperando a ver si alguno de ustedes tenía una noción y si el que tenía una noción me podría brindar algún concepto de importancia. Perfecto. Aquí Adriana me dice que es nueva, que no lo sabe. Bienvenida, Adriana, espero que te lleves nuevos conceptos sobre el final, te agradezco que me lo confirmes. Acá Marley, que me parece que alguna clase estuvo escuchando y si no lo estuvo estudiando, habla de punto, te quito esa palabra porque son zonas, acá la exactitud brilla por su ausencia, sobre todo en estos mercados, pero podemos hablar de que son zonas donde la oferta y la demanda se equiparan. No son iguales, pero se equiparan. Aquel profesor de economía en el secundario me enseñó que cuando la oferta se equipara con la demanda, aparece una zona de equilibrio y es correcto. Perfecto. Muy bien, Rodrigo, que me habla también de zonas de estabilidad. Aquí Cristian, un poco más avanzado y agregando conceptos técnicos, me habla de resistencias y soportes. Bienvenida a estas palabras, ahora las vamos a definir también. Le doy la bienvenida a César también, que es nuevo y se sincera diciendo que lo desconoce. Y varias personas más que se van sumando y me van agregando un que otro comentario. Fabio me dice que es una zona donde se presentan las batallas duras entre toros y osos, en donde ninguno de los dos logra vencer al otro. Son clave para establecer las áreas de resistencia y soporte. Le pone una parte lírica, Fabio, a las luchas de toros y osos con compradores y vendedores, y de alguna manera hay varios autores que lo dicen de aquella manera. Pero bien, más que bienvenidos los comentarios, y ahora me toca a mí, a ver qué es mi parte. Entonces vamos a avanzar algunas filminas y vamos a definir esto, que son las zonas de soporte y resistencia.
Las zonas de soporte y resistencia para cualquier persona nueva, sobre todo, y los no tan nuevos, para que se lleven un concepto en forma sencilla, es un nivel de equilibrio, donde los compradores que venían comprando porque les parecía que era barato, dejan de comprar, y los vendedores, ¿sí?, de alguna manera se encuentran con esta aprehensión compradora debilitada y se encuentran, como podemos decir, zonas de equilibrio donde los compradores se encuentran con la fuerza de vendedora y se equiparan. Cuando lo vemos en gráficos de precios, donde estamos estudiando, por decir de alguna manera, un activo, todo nivel de equilibrio por encima de la zona actual se le conoce como resistencia, los niveles por debajo se les conoce con soporte. Si estamos en un mercado bajista, las detenciones por debajo del precio son los soportes y las correcciones hacia arriba son las resistencias. Cuando los soportes son quebrados, lógicamente los niveles de soporte y resistencias están hechos para ser quebrados, sin embargo, en la misma psicología de masa nos explica que ante los primeros intentos suelen ser respetados. Cuando es quebrado, el mercado busca la siguiente zona de equilibrio. Para los más nuevos, la pregunta que suelo siempre hacerles es, por ejemplo, ¿hasta cuánto comprarían un iPhone? ¿No? Está por salir el nuevo iPhone, entonces dice, bueno, ¿cuánto compran? $1.000, $1.100, $1.150, $1.300. Si cada uno tiene su idea en la cabeza de cuánto en el mercado cuesta, dependiendo obviamente la oferta de lo que se está vendiendo. Entonces, cuando empieza a subir, ¿sí?, se vuelve a formar una nueva zona donde se detiene el precio. Estos son los niveles de resistencias y soportes psicológicos. Hablamos de un mercado bajista y hablamos también de un mercado alcista, donde cuando el precio empieza a subir se encuentra con niveles de resistencia y cuando corrige se encuentra con niveles de soporte. No son ni más ni menos de zonas de equilibrio. Zonas de equilibrio, y acá está la parte importante, que han sido respetadas en el pasado. Charles Dow nos menciona en sus postulados que el mercado tiene memoria y zonas de detención pasadas suelen ofrecer niveles de detención en el futuro. Por eso es tan importante cuando analizamos las zonas de cierre a partir de máximos, mínimos, en gráficos diarios, semanales, mensuales. Esas zonas que han sido respetadas en el pasado son zonas de memoria del mercado, por alguna razón vuelven a ser respetadas en el futuro. Aquí Rodrigo me agrega otra pregunta, otro comentario, en relativo a lo que la persona esté dispuesta a pagar por respecto al iPhone. Correcto, es así. La ley de la oferta y demanda sí está en parte. Lo que quiere comprar, cuánto está dispuesto a pagar, y el que quiere vender, cuánto está dispuesto a vender. Pero cuando hay un mercado desarrollado, por eso decía el tema del iPhone, porque de alguna manera a nivel mundial hay un precio de referencia, entonces ese precio de referencia es el que tenemos nosotros en nuestra psicología y es nuestra resistencia. Si está por debajo de ese precio, nos parece barato, si está por encima, nos parece caro. ¿Bien? Perfecto. Adelante entonces. Vamos a aplicar un poquito este concepto en tiempo real, con el objetivo, lógicamente, de ir acercando estos comentarios. Vamos a ver un poquito, por ejemplo, un nuevo gráfico, algo que todo el mundo está mirando en este momento, que es, por ejemplo, el oro, por hablar de alguna manera. Entonces, como podemos apreciar, el oro lo vamos a setear en gráficos de velas japonesas, lo tenemos directamente seteados, y luego vamos a ir a gráficos, por ejemplo, mensuales. Entonces, ¿sí?, ¿por qué hay niveles donde el precio se ha detenido y vuelve a detenerse? Fíjense que a partir del uso de líneas horizontales voy trazando zonas donde el precio en el pasado se ha detenido y vuelve a detenerse. Hoy por hoy, que ha marcado niveles históricos nunca vistos anteriormente, claramente el problema de los soportes y resistencias es cuando quiebra un nivel nunca antes visto y lógicamente sirve como una zona no vista anteriormente, por lo cual nos deja sin referencias respecto al pasado. Pero fíjense que fui trazando, ¿no? Aquí tenemos el máximo histórico anterior, antes que ha sido quebrado el oro, ese máximo anterior muy cercano a 1920, 1921, en este momento pareciera que es el que está evitando una caída mayor del oro en estos momentos. Este doble intento que conformó el año 2011 ahora está siendo soporte y luego la zona que le sigue es la zona de cierre, o para ajustarlo un poquito más,
de máximos por aquí abajo, cercano a 1802, donde tuvo 3 intentos en gráficos mensuales, y más abajo empecé a marcar los mínimos. ¿Por qué? Porque cuando cayó, no pudo 1, 2, 3 veces, finalmente quebró, y fíjense, cuando pega la vuelta nuevamente para iniciar un recorrido alcista, esta zona de 1530, 1534 dólares, volvió a ser zona de cierre sin poder quebrar, y así uno va trazando niveles donde en principio el precio fue respetando en periodos anteriores. 1378, fíjense qué importante el 1378, porque del año aproximadamente 2013, ¿sí?, hasta que quebró en el año 2018, mantuvo una gran cantidad de intentos sin poder avanzar. Parece a veces a propósito como uno observa que intenta, vuelve a intentar y no puede, vuelve a intentar, no puede, y recién cuando intentó hizo una especie de pullback y continuó. De esta forma, y con esta herramienta sencilla y simple, que son ni más ni menos las zonas de soporte y resistencia a través de niveles históricos que ha sido respetado y que vuelve a ser respetado o podría respetar antes de continuar, son zonas que a nosotros nos marcan niveles de parada. ¿Y para qué nos sirven? Ni más ni menos para la toma de decisiones. En este momento el mercado ha retrocedido y se encuentra, y lo vamos a ver en gráficos menores, con este nivel. Nos vamos en gráficos diarios. Fíjense cómo esta zona que arranca en 1917 y avanza hasta 1908 es un nivel donde tenemos gran cantidad de cierres, gran cantidad de mínimos, y sin embargo no puede avanzar, no puede superar esta zona y lógicamente está conformando un importante nivel de soporte. ¿Significa que no va a detener? No, significa que algo que en el pasado respetó y en la actualidad continúa respetando, le brinda mayor fortaleza a esta zona de equilibrio. ¿Qué significa esto? Que en caso de no poder quebrar, probablemente veamos un fuerte impulso en dirección alcista. Ahora bien, en caso de que quiebre, la velocidad a favor del movimiento direccional, lógicamente, es más fuerte. Hay una regla que nos dice que las zonas, cuanto mayor veces son testeadas, nos permite 2 escenarios, o un rebote muy fuerte, o un quiebre y una aceleración del movimiento. ¿Bien? Perfecto, perfecto, muchas gracias. Voy a ver un poquito las preguntas y les doy a ustedes la posibilidad de que me acerquen nuevos comentarios y preguntas. Aquí me habla Fabio, que el Standard & Poor's 500 y me parece que es la libra, si es posible. ¿Quieres que apliquemos los conceptos? Bueno, ahora algún otro concepto lo veremos también en nuestros índices. Bien, aquí César me dice que no nota bien. No sé qué es lo que no está notando bien, pero estoy tratando de compartir en gráficos mayores y luego gráficos menores cómo el mercado respeta tanta cantidad de veces las zonas de equilibrio y antes de continuar, lógicamente, nos muestra y nos marca zonas de precio. Miren, mejor todavía, por ejemplo, gráficos de 4 horas, cómo esta zona que claramente nosotros estamos marcando, hoy viene deteniendo una caída superior entre 1918, como marcábamos recién, y la zona de aproximadamente 1910 es un muy fuerte nivel de soporte-resistencia. De hecho, lo podríamos precisar un poco más. ¿Sí? Fíjense que hay una gran cantidad de mínimos. Entonces, ¿cuál es la correcta? La correcta es la zona. A mi gusto, prefiero y recomiendo los niveles donde mayor toque estuvo. Y fíjense cómo empieza a achatar los movimientos. Me marca el primer nivel de soporte y podríamos, en estos gráficos, observar un nivel de resistencia también por encima del actual en 1948. Entonces, entre 1948 y 1921, en el último tiempo, claramente se mantiene la zona de equilibrio. ¿Qué sucede en caso de confirmación y de quiebre, de ruptura? Obviamente hay una extensión hasta la próxima zona de equilibrio. Voy a poquito a las preguntas que empiezan a aparecer y les doy la bienvenida. Anderson me dice que lo he estado siguiendo, puede que esté haciendo un patrón alcista. Podría estar siendo un patrón alcista el oro. En principio la tendencia claramente es alcista. Un poco en base a tu pregunta, todavía no tenemos información de un cambio de escenario. Hay una zona de consolidación actual y lógicamente hay una zona en 2070 que en principio podría volver a visitar antes de un cambio de tendencia. Está claramente en consolidación sin todavía una zona del todo confirmada.
Si algunos hablan de un patrón chartista y un poco para los más avanzados, si tenemos que tomar máximos descendentes, una especie de, ¿podría ser triángulo? Sí, pero no tenemos gran cantidad de zonas. De hecho, algunos que quizás marcaron un triángulo un poco más abajo, ¿sí? Que respetó en una oportunidad, en dos oportunidades, y acá apareciera una tercera, pareció que quebró, sin embargo se volvió a meter adentro, entonces esta línea pierde esa veracidad, entonces nos marca claramente una zona de equilibrio. Si estamos observando una zona de triángulo donde hay máximos descendentes que engloban el movimiento y mínimos ascendentes, entonces tendríamos las zonas definidas para tomar un trading, me refiero por encima de 1955 como una continuación, o por debajo de 1916, que lo hablábamos recién, entre 1916 y quizá la zona de 1908, 1907 como posibles niveles de soporte y resistencia. Pero también tengan en cuenta que los mercados suelen tener la mayor cantidad de movimientos con idas y vueltas, por lo cual si uno detecta las zonas de parada, podría aprovechar los movimientos de ida y vuelta aprovechando los mercados en rango. Voy a algunas preguntas más que me van acercando. El color de las líneas que sean diferentes, me pregunta César, trato de usar muy clarito, no sé qué colores preferís, imagino que te referís a estas, podríamos utilizar claramente un color rojo para que las veas bien, y podemos también cambiar los colores de los números, pero trato de usar en pantalla negra, lógicamente, colores totalmente diferentes, antónimos, para poder expresar mejor la visualización. Entonces, volviendo a las zonas de congestión, ¿por qué nos es importante detectarlas? Llamadas, en este caso, desde el punto de vista técnico, soporte y resistencia, porque son zonas de detención y nos marcan si el movimiento posible del activo bajo estudio. ¿Bien? Excelente. Bien, muchas gracias por los comentarios. Fabio me dice que las zonas fueron barridas por el precio, con entonces más débiles cuando se intentan romper. No, las zonas son respetadas y cuanto más veces sea respetada, más fuerte se traslada esa zona. Y también tengan en cuenta que cuando detectamos las zonas en gráficos mayores, eso nos indica a nosotros que si la zona respetó en gráficos mensuales, es mucho más fuerte en gráficos diarios y es posible que esa zona en gráficos mensuales tenga mayor intentos en gráficos menores. ¿Bien? Perfecto. Vamos entonces a seguir avanzando y detectando, por ejemplo, estas zonas de equilibrio. Aparecen también, por ejemplo, en las líneas directrices. También Charles Down nos mencionaba de la existencia de tendencias mayores en gráficos mensuales, tendencias menores en gráficos diarios y, lógicamente, aún menores en periodos de hora y minutos. Fíjense que cuando se desarrolla una dirección tendencial, hay mínimos ascendentes en gráficos tendenciales, mínimos que cuando uno detecta dos y proyecta un tercero, es muy posible que en el cuarto intento logre respetar. Las líneas directrices también nos marcan zonas de congestión, zonas de equilibrio que el mercado intenta respetar. Y cuando quiebra la línea directriz, generalmente pasa a partir del cuarto, quinto, es muy difícil que encontremos una línea directriz tanto alcista como bajista con más de 5 o 6 toques. Lo que suele producirse es un movimiento de pullback que suele ir hasta esa zona de equilibrio que ha sido rota previamente, para luego confirmar con un impulso siguiente. Esta es la ley de alguna manera de confirmación con un segundo impulso, el cual es explicada claramente que cuando el mercado se encuentra en tendencia pura y claramente alcista, donde todos la vemos más que clara, hay un cambio de fuerza, sin embargo todavía parte del mercado lo sigue viendo comprador. Es por eso que se explica esta ley que se conoce como pullback, que es el movimiento de confirmación, donde inicia la fuerza vendedora, pero todavía algunos compradores retardados siguen comprando, retardados en tiempo, y luego la segunda fuerza confirma el inicio de un movimiento diferente en sentido contrario, que obviamente termina de convencer a los últimos compradores. Bien, excelente. Lo mismo pasa con las líneas bajistas, con máximos descendentes, y donde necesitamos dos niveles para trazar, un tercero para confirmar. Y esa zona que se extiende en el tiempo también es una zona de equilibrio que antes de quebrar uno debería ver un movimiento, sí, en principio de respeto.
Un ejemplo clarísimo lo encontramos en el último tiempo en el euro dólar. No sé si lo estuvieron observando u operando, pero como pueden apreciar, el euro dólar nos marca en gráficos mensuales una recuperación importante, pero si ustedes trazan la línea directriz de máximos descendentes, fíjense que la vamos a trazar de máximos perfectamente, ¿sí? Podríamos trazar así o podríamos trazar en principio así, y pueden ver cómo con zonas ha sido respetada en varias oportunidades, y cuando intentó quebrar fines de agosto, principios de septiembre, lo van a ver en gráficos menores la cantidad de intentos que no ha podido vencer en este nivel y pareciera en este momento perder sí, la velocidad. Recién hablamos también y podemos confirmar que las zonas de equilibrio se trazan a partir, lógicamente, de las directrices o también de las zonas horizontales con soportes y resistencias. Fíjense cómo la zona entre 1.1913 y posterior, muy cerca a 1.20, ha sido nivel importante de detención, el cual tiene varios toques y empieza a consolidar una forma, una fuerte zona, nivel, muralla, como quieren llamar, de resistencia. ¿Qué pasa en estos contextos? Claramente, si uno va marcando los márgenes del posible patrón a confirmar. Todo quiebre de esta zona de equilibrio, esto es lo que estamos viendo el día de hoy, lógicamente me va a mostrar un movimiento de sentido mayor. Ahora, si la zona inferior es vulnerada a la baja, esta altura, que aproximadamente desde 180 a 200 pips, es el objetivo, tanto escenario bajista como consecuencia de no poder continuar, o de una prolongación en sentido alcista en caso de prolongar. Atento a las entradas en los quiebres, porque es más probable que respeten el corto plazo antes de poder continuar. Entonces, atento a la detección y atento al trading, siempre apoyándose a movimientos a favor de tendencia y considerando también que en el corto plazo puede haber un movimiento de ida y vuelta. Aquí Sebastián me suma 1965, 1983, los podríamos tomar como referencia también, dice Sebastián, muy posiblemente, imagino que estás hablando del oro que lo vimos recién hace un ratito. Bien, José me dice, ¿puedes explicar el euro dólar en 4 horas? La realidad es, claro que sí, lo estamos observando en estos momentos en gráficos diarios, y si quieres, una vez que tenemos trazados los gráficos diarios, 4 horas es algo muy similar. ¿Por qué? Porque los máximos que han sido respetados en gráficos diarios, fíjate que los podemos ajustar un poco más, pero también vienen siendo respetados en gráficos menores. En este momento la zona de 1.1760 está deteniendo el movimiento, pero la zona de 1.1710, 1.1720 es el siguiente objetivo a nivel bajista en caso de quiebre, pero claramente en estos momentos estamos viendo un movimiento de ida y vuelta que lleva, como pueden apreciar, todo septiembre, ¿sí? Los 8 días, y podríamos decir desde fines de julio. Llevamos un mes con un movimiento de ida y vuelta de aproximadamente 200 pips. Pero lo importante y lo que me ayuda a mí es a poder mostrarle cómo estas zonas que han sido respetadas en el pasado vuelven a ser zonas de detención en el futuro. ¿Bien? Sí, exactamente. Y me dice, para marcar las zonas, ¿tiene en cuenta las mechas? Bien, Anderson, hay diferentes teorías, hay diferentes orientaciones al respecto. A mi entender, me gusta tomar las mechas, pero también me gusta tomar las zonas de equilibrio. ¿Sí? Fíjate acá que tengo 2 niveles de máximos, ¿sí? Y acá tengo zonas de cierres. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Pero esto lo va desglosando uno, por eso siempre recomiendo tomar gráficos mayores para saber si me permiten tener márgenes menores en gráficos menores. Si yo tomo sesión gráficos diarios y 4 horas, me permite encontrar niveles de desarrollo de trading en gráficos menores. En este momento, claramente, la tendencia es lateral en el euro dólar, y como pueden ver, empezamos a detectar niveles de soporte y resistencia cada vez en mayor cantidad de niveles en gráficos menores, porque la zona entre 1.17 y 1.19 en 70 es un fuerte nivel de soporte y resistencia clarísimo. Sí, clarísimo. Vamos nuevamente, volvemos a la presentación y quiero seguir avanzando. Recién nos aplicamos canales. Fíjense que no solamente los canales horizontales, que no dejan de ser movimientos que se detienen entre zonas de resistencia y soporte,
necesitamos dos para trazarlos y un tercero equidistante para prolongarlos. Y esta altura en los canales horizontales lo que me marcan es una continuación del movimiento mayor. Pero si estamos viendo canales inclinados, lo que suelen quebrar es en sentido contrario. Por eso de esta manera, en un movimiento tendencial alcista, lo que deberíamos ver es un quiebre con un pullback. Este pullback tiene una alta incidencia en los quiebres, sobre todo los quiebres contra tendencia, y tiene mayor tiempo de duración. Entonces, ante el primer intento, atentos, porque es muy probable que haya un movimiento contra esa primera venta que inicié, por lo cual no se desesperen, porque es probable, altamente probable, que haya un movimiento de confirmación y me dé un recorrido más limpio al ingresar al mercado contra tendencia. Bien. Y Sebastián me está sumando algún comentario nuevo, me dice, a ver si estoy claro, ¿canal es lo mismo que rango? En realidad, dentro de los movimientos en rango, el canal es un patrón que ya ha sido definido, que tiene probabilidades asociadas, que es un estereotipo que se utiliza para saber cuál es el movimiento posible. Los canales sin inclinación son de continuación de tendencia y los canales de inclinación suelen quebrar en sentido contrario. Acá tenemos un ejemplo de canal alcista y es muy probable que tras el pullback me desarrolle un movimiento de continuación de tendencia alcista. Bien, entonces los canales inclinados suelen quebrar en sentido contrario. Y fíjense que justo estábamos con el euro dólar, estábamos marcando una directriz mensual, me preguntaban en gráficos de 4 horas, pero miren lo que podemos trazar claramente a partir de estos nuevos máximos que me estaba trazando el euro dólar. ¿Sí? Si yo proyecto, claramente puedo estar trazando en este momento un canal en sentido alcista, por lo que si Facundo y se da este patrón, indicaría que podríamos estar observando un cambio direccional en los próximos horas. Sí, podría darse. Fíjense, para poder detectarlo, tenemos un toque, dos toques, más allá que acá tenemos, podemos precisar, lo tomo directamente de las mechas, lo tomo de los cierres. A mí personalmente me gusta tomar en las zonas donde más veces he respetado. Tomaría aquí en estos cierres, aquí estos máximos quedarían casi dentro. Aquí hay una gran cantidad de intentos sin poder quebrar y acá hay otra nueva cantidad. Y para trazar el equidistante lo mismo, ¿sí? Fíjense la cantidad de veces que este canal alcista es respetado. Necesitamos 2 intentos y 3, 4 para confirmar. Claramente es un canal que nos ha mostrado y nos ha enmarcado el movimiento muy claro del euro dólar. ¿Qué está sucediendo en este momento? Lo está quebrando, y si uno se va a gráficos menores, fíjense cómo pareciera que se está produciendo el pullback, entonces deberíamos ver una extensión del movimiento bajista en este sentido. No les estoy diciendo que vendan, pero sí les estoy diciendo que se acaba de quebrar una zona de equilibrio, hubo el movimiento de pullback, luego del primer intento de quiebre hacia la zona del canal, el margen inferior, y ahora deberíamos ver un recorrido similar a la altura, que es de aproximadamente 200 pips. ¿Qué significa? Que el canal quebró la zona de 1.18, nos debería llevar a un objetivo final, en caso de cumplirse, muy cerca de la zona de 1.16, 16.20 aproximadamente, donde debería encontrar, si el canal cumple con su objetivo, la zona final del recorrido. ¿Dónde uno debería abandonar este escenario a la baja? Lógicamente, si vuelve a entrar el precio y empezar a oscilar en el mismo canal. Entonces, por encima, en este caso, de la zona de 1.1810, 1.1820, uno debería poner la orden contraria en caso de utilizar este canal en sentido alcista para tomar una decisión de operatoria en el mercado. Dejo la imagen de fondo y trato de contestar algunas preguntas. Les pido, por favor, si tratan de hacerlas, vayan sobre el tema en cuestión. Algunos me consultan sobre algún instrumento que están en este momento operando y quieren saber mi opinión. Y les pido que me envíen su correo. Pueden hacerlo a través del info@molefex o a través de nuestra página molefex.com, que directamente lo estaremos respondiendo. José me dice, sé que mientras más temporalidad es más claro uno ve las tendencias. ¿En dónde recomiendas operar? A ver, lo primero, José, es importante es tener definido el instrumento. Una vez que tenés definido el instrumento, lo que sigue es conocer su movimiento. Entonces, vas a depender de varios factores, qué tipo de trading vas a desarrollar, pero es interesante saber cómo ha sido su movimiento histórico.
Para esto recomiendo comenzar en gráficos mayores, mes, y luego ir pasando en semana, gráficos diarios para saber de qué manera se mueve en el día, en qué horario se mueve, qué lo mueve, y a partir de ahí uno toma, según el sistema de trading que esté desarrollando, qué tipo de entrada, qué riesgo va a asumir, qué cantidad de puntos va a buscar, cuántos en contra. ¿Sí? Perfecto. Aquí Franco me dice, hay un patrón con volumen en conjunto, una ruptura y un canal de tendencia. Es posible. Lo que estamos marcando acá hoy son las zonas de equilibrio, a partir de zonas de soporte y resistencia, de líneas tendenciales, en este caso de canales, tanto inclinados como horizontales, sin inclinación, los cuales se enmarcan, lógicamente, entre niveles de zonas de equilibrio o soportes y resistencia, que es el tema del día de hoy. Bien, perfecto. Alfredo me pregunta, bienvenido Alfredo, no había recibido ya preguntas de tu lado. ¿Debería de iniciar la operación al instante en el que se rompe la línea de soporte o resistencia o me espera una confirmación posterior? Es una excelente pregunta. Tener presente, según lo que hacía mención, es que cuando se quiebre una zona de equilibrio, algunos ven el inicio del quiebre o movimiento, mientras otros todavía siguen viendo el movimiento previo. Esa cantidad de inversores o de personas o físicas jurídicas que están tomando decisiones tardías, me están conformando el pullback. Entonces, el primer intento, la realidad es que puede tener un movimiento de sentido contrario, por lo cual puedes entrar y salir velozmente o esperar el segundo impulso que lógicamente confirma el movimiento y me brinda mayor cantidad de recorridos de alguna manera con mayor celeridad. ¿Sí? Eso podría ser. Perfecto. Bien, acá me preguntan que analice algún activo. Vamos a ver, pero en realidad me quiero enfocar al instrumento. ¿Sí? Entiendan que el objetivo del día de hoy es que ustedes tengan instrumentos para poder tomar decisiones y que ustedes tomen las decisiones y analicen los activos con los diferentes instrumentos. Aquí llegó Willman, quizás un poco más tarde, y me dice, ¿qué se llama una zona de equilibrio? ¿Quién le responde de los que llegaron a horario? Willman, no, te estoy haciendo un chiste, probablemente no pudiste iniciar de inicio. Lo que hablamos como zona de equilibrio es donde la oferta se equipara con la demanda, donde la presión compradora se equipara con la vendedora o la vendedora se equipara con la compradora. Cuando claramente hay un nivel de precios donde sí pareciera que el precio se ha estancado o lo respeta. ¿Bien? Perfecto, excelente. No, por favor, cada uno con lo suyo. Y ciertamente a los que llegaron tarde no hay ningún inconveniente porque vamos a estar grabando este webinario y les va a quedar a ustedes directamente en nuestro canal de YouTube, que es MoleFX, creador de traders. YouTube, nos buscan con MoleFX, creador de traders, y nos pueden seguir. Les pido a que los que nos siguen y los que ven los videos nos acerquen sugerencias, comentarios, críticas. Es más que bienvenido para poder mejorar. Bien. Excelente, no hay ningún problema. Hay algunos más que llegaron tarde y se están sincerando. Entonces, es así, es una zona de equilibrio. Es una zona de equilibrio donde, lógicamente, aparecen las dudas y el precio empieza a oscilar. Hablamos de los canales horizontales, de los alcistas y de los bajistas, lógicamente que se trazan a partir de una línea directriz de máximos descendentes y se requiere 2 puntos para trazarla. Tendríamos que haber puesto el 0 acá. 1 para marcar la zona equidistante y prolongarlo en el tiempo, y esa altura que me marca el canal obviamente es el objetivo en caso de que estuviésemos hablando de canales, pero lo que estamos hablando hoy es de esas zonas de equilibrio que enmarcan los canales y lógicamente se explican por los soportes y resistencias. Así que bien, les voy pidiendo preguntas, comentarios que quieran acercarme en este día de hoy. Si no, espero sobre todo también a aquellas personas nuevas que decían que recién se inician, me confirmen si ha sido clara la sesión, si tienen algunas dudas, si tienen algún comentario. Mientras tanto, y me van acercando las últimas preguntas, comparto con ustedes, sobre todo los que llegaron tarde, los canales de comunicación, nuestra página web www.molefex.com, donde acercamos informes, análisis, datos del calendario económico, gráficos. Nos pueden contactar por correo, alguna duda que tengan, conocer nuestro servicio y si no, también visualizarnos en YouTube o en las diferentes redes. Bien, acá me preguntan algunas dudas más por las cuales voy a tratar de responder. Muchísimas gracias, Anaí, por tus comentarios. Muchas gracias, Martín, José, bueno, mucha gente que me agradece
y me van obviamente acercando algunas loas, las cuales siempre son más que bienvenidas, como también las críticas, por favor, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, por favor. Acá me dice José David, que no me había preguntado nada, ¿en qué temporalidad se puede confirmar el pullback? El pullback se produce en todas las temporalidades. Lógicamente que los de mayor temporalidad me dan mayor cantidad de pips, mientras que aquellos que tienen una temporalidad menor son más veloces y a veces casi son no detectados en gráficos de 5 o 15 minutos, pero depende de la formación, ¿sí? Depende la formación. Muchas gracias. Así que soy más claro que el H2O, me dice José. Bueno, muchas gracias, bienvenido. Más que nada, me alegra mucho que la gente se vaya sumando, que mucha gente nueva se vaya acercando al mundo del trading. Claramente detrás del trading hay un montón de factores que están relacionados con la psicología de masas, con las conductas humanas, que nos explican los movimientos de mercado, y lejos de ser un método único de descubrimiento de hacia dónde va el precio, lo que tratamos de hacer aquí es ser probabilísticamente correctos en cuanto encontramos algún patrón. Si hay probabilidades asociadas adentro del mercado, siempre recomendando tener el objetivo claro ante la toma de ganancias, como el límite de pérdida también claro en caso de que el escenario que esperamos no se dé. Bien, respondo a Alfredo, que me dice, ¿crees que esta estrategia de trading sea compatible con estrategias de osciladores como MACD y distintas medias? Alfredo, sí. El análisis técnico de mercados a partir de los patrones chartistas que explican ni más ni menos la acción del precio, el sentimiento que está detrás, como los indicadores, que no son ni más ni menos que fórmulas matemáticas representadas gráficamente a partir de relaciones entre los precios de apertura, cierre, máximos y otra tanta cantidad de variables, nos tratan de indicar si hay diferencias entre lo que viene sucediendo en un tiempo y la actualidad. Todo esto, si nosotros encontramos probabilidades asociadas a favor, claro que sí. Todo esto, sí, nosotros lo desarrollamos en los diferentes cursos y seminarios que brindamos. En estos momentos, solo modalidad a distancia, y la realidad es que la gran mayoría 1 a 1. Aquellos que todavía están interesados y nos han llegado algunas consultas de acceder a estos seminarios 1 a 1, les recuerdo que hasta el 10 de septiembre, falta poquitito, tenemos un descuento del 30%. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por toda la cantidad de loas y comentarios favorables hacia Molefex y mi persona que me han dado. Los espero en el próximo webinario. Muy buena semana de trading. Muchas gracias.